Buenas tardes, bendiciones hermanos. Aquí estamos para dar el estudio bíblico correspondiente a este día. Bendito es el nombre del Señor. Todos sabemos que estamos en los días en que estamos dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Mañana celebramos el Día de Acción de Gracias, aunque diariamente estamos dándole gracias al Señor, pero mañana es un día especial donde nos reunimos en familia y todos juntos le damos gracias al Señor. Hoy vamos a estar hablando en este estudio acerca de una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y por tantas bendiciones debemos estar agradecidos, pero hoy vamos a estar hablando acerca de una gran bendición que el Señor nos ha dado y es su gracia. Bendito es el nombre de Dios y vamos a estar hablando acerca de ella durante este estudio bíblico. Comenzaremos, como siempre, con una oración. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de aprender acerca de tu palabra, aprender acerca de los atributos que tienes, bendito Padre Celestial, y de todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermano, la gracia es un regalo que Dios le da a todo aquel que cree en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante esa gracia podemos ser salvos. Y el siguiente estudio bíblico va a profundizar un poco acerca de este tema. También yo les recomiendo que lo lean, lo vean, y si no lo entienden, lo repitan sucesivamente, porque es algo muy importante para entender qué realmente es lo que está sucediendo con nosotros y nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el significado de la gracia en hebreo? ¿Y cuál es el significado de la gracia en griego? Vamos a ver que el término más utilizado para definir gracia en hebreo en el Antiguo Testamento es gen, se escribe H-E-N, mientras que en el Nuevo Testamento, que ya era el idioma griego, era charis, C-H-A-R-I-S. Esos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si había sido ganada sin merecerla. Es decir, si nosotros recibíamos un favor o recibíamos una bondad de parte de alguien en aquellos tiempos, esto significaba gracia. Es decir, que nosotros sin merecerlos, alguien nos estaba haciendo ese favor o nos estaba haciendo ese gesto de bondad. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios según la Biblia? La gracia de Dios según la Biblia se usa para describir unos de los principales atributos de Dios, y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Es decir, que esta palabra se utiliza para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. En Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es algo que nosotros no merecemos y que el Señor le place dárnoslo. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. El primer ejemplo de gracias que vemos en la palabra del Señor lo encontramos en el Antiguo Testamento, y es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después que habían pecado, se avergonzaron porque estaban desnudos. El Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió.
Esto es una sombra del sacrificio de Cristo Jesús por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina de Dios. En Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando un creyente experimenta la cantidad de bendiciones que Dios le da, así gratis, sin nosotros, sin nosotros merecerlo, simplemente si tenemos fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros por gracia, es decir, porque a Dios le place, somos salvos. Amén. Entonces, el creyente experimenta, es decir, el que cree en este sacrificio, experimenta la multiforme gracia del Señor en gran variedades de circunstancias, como por ejemplo la salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 que les leí anteriormente, dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nada de lo que tú hagas por nada de lo que tú hagas mereces ser salvo. Es simplemente por la gracia de Dios que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Es decir, que Dios por gracia nos dio esa opción de que si creemos en Jesús somos salvos. No porque nosotros lo merecemos, sino porque a Él le place que nosotros seamos salvos. Amén. Entonces, ¿cómo es que podemos obtener la gracia de Dios? Vamos a ver. ¿Cómo podemos obtener la gracia de Dios? Existen muchos creyentes nuevos y creyentes que no tan nuevos que se hacen la pregunta: ¿cómo es que yo puedo obtener la gracia de Dios? Y es por esta razón que hemos querido hoy responder esta pregunta. Y la verdad que es que, hermanos, no hay forma. No hay forma de que nosotros podamos obtener la gracia de Dios. Por esa razón, vamos a ver hoy a la luz de la Biblia qué es lo que nos dice. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos como todos como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, la verdad que ningún esfuerzo humano, porque fíjense lo que somos, trapos de inmundicia, ningún esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios lo va a lograr. Nunca vamos a lograr el favor de Dios por lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque somos trapo de inmundicia. La gracia es algo que Dios nos da aunque nosotros no la merezcamos. Es decir, que para ganarnos el favor de Dios, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No nos sirve para ganarnos el favor del Señor. Y entonces la gracia es un regalo de Dios que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Si no tienes fe en Jesucristo, por mucho que hagas, no vas a lograr que tengas el favor de Dios. Amén. Es decir, dice Efesios 2, 8, 9, les repito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley sí era de obras, por lo que hicieran, mientras que la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que creyera en que aquel a quien Él había enviado venía como expropiación por nuestros pecados. Y vamos a leer lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Aunque la ley era por obras, fíjense, todavía
podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a Él por medio de la expiación de sangre, es decir, por medio del sacrificio de un cordero, enseñando de esta manera la gracia venidera, la gracia que iba a venir a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Cordero inmolado. Él ocupó nuestro lugar de pecadores en la cruz del Calvario y allí, ocupando nuestro lugar, nosotros ocupamos su lugar de hijos delante de Dios. Por tanto, si nosotros creemos en ese sacrificio, la gracia de Dios nos da la salvación. Amén. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de la gracia de Dios. Son varios ejemplos de la gracia divina de la Biblia y a continuación solamente vamos a citar 5 de ellos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y hablamos de esto en un principio del estudio, vemos su gracia cuando Él permitió de manera sutil, por su gracia, Él permite que ellos no fueran avergonzados y los vistió con piel. Es decir, Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque como a ellos se le abrieron los ojos, comenzaron a verse desnudos y tuvieron vergüenza. Y Dios, por gracia, a pesar de que ellos habían desobedecido, sacrificó un animal y con su piel les hizo una túnica. La Biblia también nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos de hombre eran solo para mal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su gracia. Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, que por la gracia de Dios, Él escoge a un hombre también llamado Abraham, como mismo escogió a Noé. Él escoge a Abraham para que por medio de su descendencia dar el perdón de los pecados y la salvación. Fíjense, a toda la humanidad, porque fíjense, su gracia es para toda la humanidad, no solamente para los cristianos, pero hay quien se decide a creerle al Señor y hay quien no. Amén. Fíjense lo que nos dice Génesis 19:19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Esta es otra de las misericordias de Dios. Él salvó a Lot y a su familia, ¿por qué? Por su gracia, cuando lo de Sodoma y lo de Gomorra. Es decir, que hemos hablado aquí del ejemplo de Adán y Eva, como cuando desobedecieron, que se vieron desnudos, sintieron vergüenza y el Señor tuvo gracia de ellos y sacrificó un animal y con la piel les hizo una túnica, los vistió para que no sintieran vergüenza. Después, Él, a pesar de que la humanidad estaba corrompida y viciosa, Él destruye la humanidad con el diluvio, pero Él buscó a alguien y manifestó su gracia, y en este caso fue a Noé, como vimos en el ejemplo. Después, Él quería bendecir a las naciones y por medio de su descendencia lo hizo con Abraham. Él bendijo a las naciones a través de Abraham. Fíjense que dice Génesis 12:3, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y en el versículo del 1 al 5 del capítulo 18 de Génesis, ahí vemos cómo el Señor bendijo a toda la tierra por gracia, le manifestó su gracia a través de Abraham y de su descendencia. Amén. Es decir, que hemos visto varios ejemplos de esto y hablé también de Lot cuando fue salvo por medio de la gracia de Dios en Génesis 19:19, cuando se destruyó a Sodoma y a Gomorra. Amén.
Ahora, cuando leemos el capítulo 3 del libro de Éxodo, vemos que Moisés en un principio no quería servir a Dios, pero sin embargo Dios le muestra su gracia a Moisés y lo preparó para sacar a su pueblo de Egipto. Dice Génesis 33, versículos del 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Es decir, Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Pues ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tú el camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra forma de manifestación de la gracia del Señor. En el Viejo Testamento, aún sin haber aparecido Jesucristo, muchas personas hallaron gracia ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, hemos visto algunos de los ejemplos en los que se ha manifestado la gracia del Señor. Hemos visto también cómo la gracia es una de sus grandes bendiciones y prácticamente a partir de esa gracia es que nosotros tenemos derecho a la redención, al perdón de los pecados y a la salvación. Ahora yo les pregunto, ¿debemos estar agradecidos de Dios? ¿Creen que sea mucho pedir que le demos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado siempre? Pues yo te invito a ti en este día de acción de gracias a que tú en familia le agradezcas a Dios por todas las cosas que Él te ha dado durante tu vida y aún lo que falta por venir. Y cómo por su gracia inmerecida Él ha bendecido a todas las naciones. Gracias hermanos, feliz Thanksgiving, que Dios me los bendiga, feliz día de acción de gracia y nos vemos el domingo, Dios mediante. Bendiciones.